Monitoreo y control. En la fase de monitoreo y control se comparan las acciones planeadas contra las realizadas, se identifica la variación y se determinan ya sea acciones correctivas o bien se especifican cuáles fueron las causas raíz de la variación para documentar el aprendizaje de tal manera que en futuros proyectos se mejore la ejecución para que no exista variación entre lo planeado y lo real. Se busca enfocarse sobre todo en tres grandes áreas: en tiempos, en alcance y en calidad. Es decir, en tiempos, basándonos en el cronograma, los tiempos que habíamos asignado para cada actividad, cómo resultaron en la realidad respecto a lo planeado. Y en alcance, es decir, aquellos logros que se buscaban del proyecto, aquellos entregables de cada actividad, aquellas acciones que se buscaba que se completaran, que tanto se alcanzaron respecto a lo planeado. Y en calidad, de aquellos aspectos que determinamos un rango específico de calidad, qué tan aceptable fue la calidad de ciertos entregables o de ciertas actividades. Todo esto nos podemos basar en los formatos previos que se hicieron desde el momento de planeación. En el momento de planeación hicimos formato de cronograma, ya sea un cronograma o un plan de trabajo en donde se especificaron tiempos. De ahí podemos partir para lo planeado. En alcance hicimos un formato de enunciado del alcance, o hicimos también una especificación de entregables de cada actividad. De ahí podemos partir para la planeación, para el parámetro del alcance planeado. Y en calidad también hicimos un formato de listas de verificación de calidad en donde se especificó la calidad de ciertos entregables o de ciertas actividades. Existen diferentes formas de realizar este monitoreo y control, o si le queremos llamar también auditoría. Aquí se les presenta tres diferentes formatos que ustedes podrían utilizar. Si bien son meras referencias, ustedes pueden adecuarlos a como consideren más pertinente. Lo importante es que sí exista un método para el monitoreo y control. En este primero que vemos, tenemos especificado en esos tres rubros: tiempos, alcance y calidad, y tenemos una columna en donde especificamos las actividades que queremos auditar, tal actividad, tal actividad, tal actividad, y le ponemos la fecha a la que habíamos planeado, la fecha real en la que se concluyó esa actividad, cuántos días de variación. Aquí podría ser 0 días, o podría ser 3 días de variación, o menos 5 días. Y aquí le pondríamos la reflexión de cómo corregir esa variación si todavía estamos en tiempo de rescatar esa variación, o si ya es demasiado tarde como para corregir la variación. Bueno, identificar la causa y poner alguna otra observación. Y así, en cuestión de alcance, un entregable planeado, un entregable real, cuál fue la variación, cómo corregir la variación. Ese sería un tipo de formato. Otro tipo de formato que es muy común es el checklist, una lista de verificación, en donde pondríamos aquí las actividades o los entregables que queremos auditar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, realizar análisis de ventas, suponiendo que esa es una actividad de nuestro proyecto. Y aquí pondríamos cuál sería el criterio de aceptación de esa actividad. Por ejemplo, aquí, si se fijan, estamos hablando en términos de tiempos, estamos haciendo un checklist de tiempo porque estamos poniendo el criterio de aceptación de ese análisis es que esté concluido para el 10 de junio. Entonces aquí simplemente, si sí se realizó para el 10 de junio, le pondríamos sí cumple. Si no se realizó para el 10 de junio, no cumple. Aquí en caso de que no aplicara. Y aquí observaciones. En las observaciones igual pondríamos
o cómo corregir la variación o identificar la causa raíz o alguna otra observación que ustedes como líderes de proyecto consideren pertinente para futuros proyectos. Aquí tenemos otro ejemplo, identificar clientes potenciales. Mapa en JPG con banderas verdes en las direcciones donde se encuentran los clientes, enviado por correo electrónico a la gerencia de operaciones. Si se fijan, aquí estamos contemplando un aspecto de alcance, identificar clientes potenciales, y estamos especificando el criterio de aceptación de esa identificación de clientes potenciales sería que tenga este entregable, que se entregue un mapa en este formato con estas características por este medio y a esta persona. Entonces estamos especificando cuál sería el entregable, cuál sería el entregable aceptado de esta actividad. Igual aquí le pondríamos si cumple o no cumple y las observaciones. Y aquí tenemos otro ejemplo, elaborar nuevo formato de orden de compra. Criterio de observación que contenga campos con tipo de cambio, que tenga otro campo con firma de finanzas y que tenga otro campo con los datos de facturación. Si se fijan, aquí estamos considerando los aspectos de calidad, que el formato de orden de compra tenga la calidad planeada, que serían estos los criterios de calidad. Igual aquí si cumple, no cumple y observaciones. No quiere decir que tengamos que auditar absolutamente todas las actividades o todos los entregables de nuestro proyecto. Ustedes como líderes de proyecto decidan cuáles son aquellos aspectos más críticos en los que es importante aplicar un monitoreo y control. Entonces, hemos visto hasta el momento este formato de monitoreo y control, este formato de checklist, y está este otro de observación, que sería una observación más cualitativa. Solamente sería recomendable en dado caso que sea muy difícil llegar a identificar aspectos tan concretos, tan palpables, tan cuantificables, y que tengamos que acudir a mera observación. Entonces, bueno, por lo menos podremos hacer una observación y este formato nos podría ayudar, esta forma de esquematizar la información. Primero, aquí describir qué es lo que observamos y describir sin juicios de valor lo que se observó. Por ejemplo, se observa que el formato de compra está ilegible. No estamos diciendo que está bien hecho, no estamos diciendo que está mal hecho, no estamos justificando nada, es ilegible. Es algo objetivo sin juicios de valor. Aquí en este campo sí ya pondríamos los comentarios basados en una apreciación personal y recomendaciones al respecto. Es importante que esté legible porque este formato se puede escanear o se puede enviar vía WhatsApp por una fotografía, y como la letra está muy pequeña es susceptible a que en cada reproducción del formato cada vez sea menos legible. Y así de las diferentes actividades. Y por último, esto sí debe de existir siempre en la fase de monitoreo y control. Sea cual sea el método que hayamos utilizado para hacer nuestra auditoría, asegurémonos de reflexionar en estos campos. ¿Cuáles fueron las mejores prácticas detectadas del proyecto? Y recomendaciones para una mejora continua, es decir, qué se puede hacer mejor a la siguiente vez que se haga otro proyecto. En mejores prácticas detectadas, ¿qué pondríamos? Cosas que ni siquiera contemplábamos que iban a poder resultar muy buenas, como puede haber sido una comunicación en especial con cierta área, o a algunas personas se les ocurre de repente juntarse 5 minutos antes de iniciar sus labores para retomar aspectos del proyecto, o utilizar un software especial, etcétera. Alguna práctica que se haya detectado que fue muy valiosa para la elaboración del proyecto. Vale la pena documentarla para que esa mejor práctica no se quede nada más en algo que fue por casualidad y que se esfuma.
Al documentarla se queda grabado, se queda dentro de los registros que esa experiencia o ese suceso que se realizó fue bueno y puede ser bueno para futuros proyectos. Y que se puede hacer mejor a la siguiente. Aun y cuando todo haya estado muy bien hecho, ¿de qué manera todavía se podría mejorar? ¿En qué aspecto? En el aspecto que ustedes detecten que vale la pena considerar una mejora continua. Puede ser en materia de tiempos, en materia de organización, en materia de liderazgo, en materia de la propia auditoría y control, etcétera. ¿Cómo se podría hacer mejor? Un ejemplo. En algunos casos, al realizar el cronograma, no se contemplaba que algunas personas iban a salir de vacaciones. Y a la hora de que está ejecutándose el proyecto, se topa que el líder se topa con que algunas actividades no pudieron ser realizadas en tiempo porque algunas personas salieron de vacaciones. Entonces, una posible mejora continua a la siguiente, ¿qué se podría hacer mejor? Contemplar en el cronograma tiempos de vacaciones del equipo. Ese es un ejemplo, ¿sí? De esta manera nos vamos haciendo cada vez mejores administradores de proyectos. Otra vez, estas son sugerencias de formatos. Ustedes pueden adecuarlo o buscar algún otro método. Lo importante es que sí se realice de alguna manera profesional con un esquema el proceso de monitoreo y control y que de ninguna manera se omitan estos aspectos. ¿Cuáles fueron las mejores prácticas y qué se podría hacer mejor a la siguiente vez? Éxito.